Bienvenidos a Poderama Podcast, un proyecto creado para conectar con tu poder interior y redescubrir lo poderosos que realmente somos. Bienvenidos. ¿Qué onda, poderosos? Yo soy Peter y esto es Poderama Podcast. Les doy la bienvenida a este episodio nuevo en el que vamos a estar hablando sobre ley de asunción y cómo aplicarlo cuando queremos salir de una adicción o algún vicio que tengamos por ahí. Estás escuchando este podcast es porque muy probablemente ya has escuchado algo sobre ley de asunción, ya sabes más o menos cómo funciona, pero es probable que alguien que esté escuchando esto no lo sepa. Entonces, a grandes rasgos, lo que promueve la ley de asunción es asumir un estado, asumirlo de manera mental, para de esa manera proyectarlo en la realidad 3D. Uno de sus más famosos exponentes es Neville Goddard, el cual escribió varios libros y hay muchísimo contenido sobre sus enseñanzas, sobre cómo él aplicaba esta ley. Es diferente a la ley de atracción porque lo que promueve la ley de atracción es precisamente eso, atraer, y en la ley de asunción se asumen estados mentales. Y bueno, para ejemplificarles el cómo podemos aplicar esta ley, les voy a contar sobre una adicción que yo tenía y que la verdad en su momento yo pensé, pero de verdad que nunca iba a poder salir, que nunca iba a poder superar esa adicción. Si leyeron la reseña del episodio ya sabrán de qué les estoy hablando, de nada más y nada menos que mi adicción a el refresco o la soda, dependiendo de cómo le llamen ustedes en su país, específicamente a esta bebida, a este refresco sabor cola, es el que es oscuro, sin decir marcas. En general era adicto a todos los tipos de refresco, pero específicamente ese, el refresco oscuro, híjoles amigos, era una cosa que de verdad, o sea, llegó un punto de mi vida en el que yo sentía que no podía controlarlo. Y bueno, les voy a dar un poco de contexto para que entiendan qué tan arraigada estaba esta adicción en mi vida. México, que es el país en el que yo vivo y en el que nací y crecí, tiene un consumo muy alto de esta bebida. Y prácticamente en todas las mesas en México, cuando las familias están comiendo, no pueden faltar las tortillas y efectivamente el refresco. El consumo es muy alto y cuando un niño crece en este contexto, pues evidentemente se acostumbra y cree que es lo normal, que lo común es beber, consumir esta bebida en lugar de agua simple. Y yo recuerdo que cuando era niño, pues sí, efectivamente, eso era lo normal. Ya desde muy pequeño yo ya presentaba un consumo de esta bebida un tanto alto. Sí consumía agua pura aproximadamente a los 6 años, pero por lo menos a la hora de la comida no podía faltar. No podía faltar la bebida gaseosa. Y conforme yo fui creciendo y pues fui teniendo más independencia en cuanto a que ya podía salir con amigos o yo ya podía ir solo a la tienda o al súper a comprar algo, pues esta situación se agravó. Porque los seres humanos tendemos a querer como estar repitiendo lo que nos hace sentir bien. Pero evidentemente lo que nos hace sentir bien no siempre es lo más correcto, no es lo que nuestro cuerpo necesita. Y obviamente las cantidades enormes de azúcar que tiene esta bebida, pues me hacían sentir bien, entre comillas. Ahorita les voy a explicar porque muchas veces hay cosas en la vida que nos hacen sentir mal, pero estamos tan acostumbrados a ellas que no somos capaces de percatarnos que nos están haciendo sentir mal. Porque hemos normalizado tanto su efecto negativo que ya solo podemos experimentar como lo que nos hace sentir bien. Bueno, el punto es que cuando yo comencé a tener más independencia, se agravó la situación y llegué a un punto en el que consumía 2 litros de refresco al día. Pero esto estamos hablando un día normal. O sea, si era un cumpleaños, si era la Navidad, el Año Nuevo, era mucho más que 2 litros. Obviamente mi mamá, quienes me rodeaban, comenzaron a notar que mi consumo de agua
pues prácticamente no existía. Recuerdo que incluso mis propios amigos, después de que corríamos o hacíamos alguna actividad física, jugábamos algo, qué sé yo, notaban que yo no yo no hacía por tomar una botella de agua, que realmente incluso prefería tomar jugos u otro tipo de bebidas, igual con azúcar, antes de beber agua. Conforme fue pasando el tiempo y ya adquiriendo pues más conciencia sobre lo que le hacía bien y lo que le hacía mal a mi cuerpo, me di cuenta que eso a largo plazo, incluso al mediano largo plazo, podía ser un problema muy severo para mi cuerpo. Incluso mi piel ya se notaba pues no tan saludable. Se veía como muy reseca, más reseca que la de mis compañeros de mi misma edad en la escuela. Y a eso le sumamos que hay bastante herencia de diabetes en mi familia. Entonces, elegir bebidas con tanta azúcar no era una buena opción. Ya en la preparatoria, por ahí de los 16 años, yo tomé la decisión de aumentar mi consumo de agua y reducir el consumo de bebidas azucaradas. Recuerdo que me comencé a llevar a la escuela una botella como de 1 litro de agua en mi mochila, pero yo sufría, amigos, de verdad, o sea, sufría cañón para beber el líquido, porque aunque el agua es incolora e insabora, a mí me daba sabor, o sea, me daba como un sabor metálico. Me acuerdo que esa botella de como 1 litro me duraba días, o sea, yo no me podía tomar 1 litro de agua en un día. Y de repente el simple sonido de alguien abriendo una lata, aunque fuera de jugo, de lo que fuera ese sonido de una lata abriéndose, híjoles. Yo iba corriendo a una de estas maquinitas para comprarme, pues obviamente, mi bebida azucarada. Y comencé a darme cuenta de que aunque yo quería, dejar este vicio, pues no podía. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que era algo mucho más serio de lo que creía. Porque el ver que ya mi sola voluntad, o sea, el decir es que yo ya no quiero hacer esto, no era suficiente, eso me comenzó a preocupar. El hecho de que mi cuerpo reaccionara como de forma involuntaria, por así decirlo, o sea, como si mi mente y mi cuerpo fueran hacia rumbos distintos. Mi mente por una parte decía, no, es que tienes que beber más agua porque es lo saludable, pero mi cuerpo de verdad experimentaba una especie de ansiedad horrible cuando decidí abstenerme. De verdad que fueron muchas las maneras en las que yo intenté, pero nada más no podía. De verdad fue muy, muy frustrante. Y así se me fue toda la preparatoria. Estamos hablando de que yo llegué a los 18 años y todavía seguía consumiendo 2 litros de refresco por día. En un día normal. Fue en ese punto cuando yo me di cuenta que realmente necesitaba ayuda. Y es que yo ya no puedo con esto. Me frustraba demasiado. Y recuerdo que recurrí a un poder superior. Y recuerdo que en mi caso fue Dios. Dije, Dios, ayúdame, yo ya no puedo. Dije, Dios, esta adicción está muy cañona. Ayúdame, échame la mano. No sé cómo puedo salir de esto. Solo ayúdame. De verdad que ahí fue cuando yo me rendí. Dije, yo no voy a poder, esto está muy cañón por absurdo que parezca. Y posterior a eso, recuerdo que, no sé por qué, porque en ese punto de mi vida yo todavía no conocía de la ley de la Asunción. Pero a pesar de eso, me empecé a imaginar bebiendo agua. Bebía agua, que disfrutaba hacerlo, me imaginaba yendo pues a hacer mis responsabilidades, a los lugares a los que tenía que ir con una botella de agua, pero aparte bebiendo de esa botella y disfrutando. Y cuando entré a la universidad, yo me fui de casa de mi mamá y vivía en una casa de estudiantes. Y en ese punto de mi vida, recuerdo que mi mamá me daba 500 pesos para gastar en la semana, pero de esos 500 tenía que salir
todo lo que yo necesitara. Desde transportarme, si quería salir un fin de semana, si quería comprar lo que yo quisiera comprar. De esos 500 pesos a la semana tenía que salir. Y al estar yo viviendo pues en esta casa de estudiantes, pues yo me tenía que comprar mi comida y cocinarme. Entonces, pues tenía que hacer rendir esos 500 pesos, amigos. Y recuerdo que las primeras semanas yo seguí con mi vicio de mi refresco y mi botella familiar en el refrigerador. Pero me di cuenta que mantener ese vicio, pues me iba a mermar mi presupuesto. Así que opté por las aguas de sabor con un chorro de azúcar. Yo las hacía. La más sencilla que se me ocurrió fue agua de limón, porque intenté hacer de Jamaica, pero tenías que cocer pues, la flor de Jamaica y este tipo de agua mancha pues muy cañón si te cae en la ropa o alrededor de donde la estás preparando. Entonces el agua de limón era como muy práctica. Pues comencé a hacer esta agua de limón y como les comento, pues con un buen de azúcar. Además, esa casa en la que yo vivía tenía un árbol de limones. Entonces eso me permitía ahorrar pues dinero. Y recuerdo que un día se me acabó el azúcar y ya era muy tarde, o sea, ya no había como un lugar abierto en esa zona en la que yo vivía para ir a comprar más. Y pues hice el agua de limón así, sin azúcar, y no me supo mal. Entonces, a partir de ese momento yo comencé a hacer el agua con con puro limón y agua, y a veces un poco de hielo, pero ya no le ponía azúcar. Después, ya que me había acostumbrado a la agüita de limón así sin nada, hubo una tormenta muy fuerte en la ciudad, una granizada para ser exactos, que dañó el árbol de limones. Recuerdo que ese día todos los limones se cayeron. Yo fui con una bolsa a guardarlos y meterlos al refri para acaparar, como de que no. Y porque había más personas viviendo en esa casa. Y yo pensé que pues después iba a seguir dando limones y no, amigos. Ese árbol pues se secó, le cayó una maldición, qué sé yo. Pero entonces lo que yo hice fue que comencé a racionar todos los limones que había recolectado y me empecé a hacer mi agua de limón con cada vez menos limón. Y en ese punto ustedes dirán, bueno, podrías haber ido a comprar más. Pero pues yo ya me había acostumbrado y ya había adaptado mi presupuesto a no comprar limones porque tenía el árbol ahí. Entonces comencé a disminuir la cantidad de limón que le ponía y me di cuenta que no sabía tan mal. Hasta que un día me acuerdo que dije, ¿y qué pasa si me tomo el agua así sin nada, el agua pura? Pues le di un trago, amigos, al agua así sin nada. Y yo pensé que me iba a dar ese sabor metálico que recordaba de aquellos tiempos cuando había intentado tomar agua. Y para mi sorpresa, no me dio mal sabor. Durante todo este proceso en el que comencé con el agua de limón con azúcar, luego sin azúcar, luego cada vez menos limón, mi paladar, mi cuerpo se fue acostumbrando al punto que yo ya podía beber agua. Simple, así, me podía tomar litros, bueno, sí, 1 o 2 al día, como un ser humano normal. Recuerdo que yo estaba muy contento. Pero aquí viene algo muy interesante. Llegó Navidad semanas después y me acuerdo que yo dije, pues obviamente va a haber cantidad de refrescos, ¿no? En la mesa. Y yo pensé, obviamente voy a disfrutar con la familia. ¿Y por qué no? Voy a volver a disfrutar de esta bebida después de meses que ya he estado tomando pura agua. Recuerdo que en la fiesta de Navidad tomé este envase familiar de... No recuerdo cuántos eran, creo que eran incluso más de 2 litros, ¿sabes? Como una botella de 3 litros o algo así. De refresco oscuro, refresco sabor cola. Abro el envase, me sirvo en mi vaso y desde el primer trago, amigos, yo sentí que algo no estaba bien. Seguí bebiendo y conforme fueron avanzando los minutos de manera increíble, me empecé a sentir muy mal, me empezó a doler la cabeza horrible, una sensación de malestar general impresionante.
Me dio tanto coraje porque ni siquiera me pude quedar pues hasta la medianoche, ¿no? Como uno hace normalmente en ese tipo de festividades. Y no me pude quedar a festejar con mi familia. O sea, me tuve que ir a dormir temprano de lo mal que me sentía. Fue, si mal no recuerdo, la Navidad de 2014. Y fue la última vez que bebí refresco de cola. Después de años de tomar 2 litros al día. Después, cuando yo conocí este rollo de la ley de la asunción y la ley de la atracción, dije, claro, y recordé muchas experiencias entre esas, esta que les estoy contando, y que tiene todo el sentido. Recuerdo cuando yo me visualizaba tomando agua y neta quería ser ese tipo de persona para ser alguien sano, ¿no? Que ya no está consumiendo un buen de azúcar. Mi motivación principal era que yo quería estar bien. Y eso me llevó a visualizarlo. Sin conocer todo este rollo de que las leyes universales y que Neville Goddard y todos estos rollos. Y el resultado fue que de una manera muy orgánica pude salir de ese rollo que tal vez alguien que esté escuchando esto va a decir, ay, pero bueno, una adicción al refresco no es tan grave. Vuelvo al punto que les comentaba. Cuando tu intención de dejar algo no es suficiente y sientes que algo te controla, sea lo que sea, es terrible, es horrible. Y eso yo lo viví con el refresco. Sé que hay adicciones que pueden dejar más secuelas o que afectan la vida de las personas de manera mucho más rápida, pero no deja de ser una adicción que daña tu cuerpo y que el simple hecho de que tú no puedas dejarlo frustra de una manera increíble. Entonces, si tú que estás escuchando esto quieres dejar tal vez una adicción igual a alguna bebida que consideras que no te está haciendo bien, algún hábito o incluso ya adicciones que podríamos considerar como más delicadas, adicciones a sustancias ilegales, por ejemplo, y has escuchado sobre esto de la ley de la asunción, las leyes universales, y realmente crees que te puede servir, utilízalo. Porque ese es el principal punto, el creer, o sea, la fe que tú tienes en que algo va a funcionar. Visualízate sin esa adicción, cómo sería tu vida, cómo se va a sentir tu cuerpo, cómo te verías sin esa adicción, pero también cómo te verías tú desde tu persona, a ti mismo, sin esa adicción que tal vez en este momento está presente en tu vida. Yo de verdad creo, amigos, que cuando la intención es positiva, cuando la intención viene desde el amor, ya sea hacia otros o hacia ti mismo, y tienes fe, no hay duda de que eso tiene que suceder. Pero hay que recordar que el cómo no nos pertenece. Cuando yo estuve queriendo salir de una u otra manera por mis propios medios, por lo que yo sabía, por lo que yo podía hacer, fracasé terriblemente. Cuando cedí a esta entidad superior, a esta mente infinita, y le dije, yo no puedo, ayúdame, todo comenzó a darse de una manera orgánica, desde la visualización hasta cómo ya se fue manifestando en la realidad. Sé que es complicado cuando estás en la situación. Yo de verdad recuerdo cómo me sentía, cómo me percibía. Pero ahora que ya estoy de este lado y recuerdo ese pasado, digo, wow. Y puedo saber que muchas otras cosas son posibles. Hay momentos en donde se me complica algo y recuerdo algunas cosas como estas. Digo, yo me acuerdo cuando decía que no iba a poder, o cuando creía o sentía que no se podía. Y ya llevo años que no tomo una sola gota de refresco. 7 años y recuerdo cuando no hallaba la salida en ese momento. Entonces los invito a que crean, a que intenten como rendirse y decir, yo no puedo, yo no tengo como el conocimiento, yo como en mis medios no, pero es esta inteligencia superior
de la cual yo formo parte, si sabe. Y en ese momento abrirnos a las posibilidades infinitas que el todo nos puede proporcionar. Recuerden, si la intención vibra desde el amor y existe fe en que eso va a suceder, es inevitable. Hasta aquí el episodio de hoy y no me quiero ir sin recordarles que pueden estar en contacto con nosotros a través del correo electrónico contacto@poderamamedios.com.mx o en nuestra página de internet www.poderamamedios.com.mx. También estamos en Instagram como @poderama y en TikTok. Si estás en YouTube, recuerda que puedes escuchar este podcast en Spotify como Poderama Podcast. Y pues viceversa, si estás en Spotify nos puedes buscar en YouTube también. Háganos saber qué les pareció el episodio y de qué tema les gustaría escuchar que habláramos en el podcast. Yo personalmente voy a estar leyendo sus recomendaciones. Yo soy Peter, esto es Poderama Podcast y hasta la próxima. ¿Te gustaría estar en contacto con nosotros y comentarnos qué te pareció este episodio? ¿Recomendarnos algo de qué hablar en el próximo o solamente para saludar? No lo dudes y mándanos un correo a contacto@poderamamedios.com.mx o bien por nuestra página de internet www.poderamamedios.com.mx.